tardes a todas mis compañeras, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero darle la bienvenida a este podcast, que es un espacio de debate donde hoy justamente nos vamos a meter de lleno en el mundo de las ciencias políticas. Vamos a hablar concretamente cómo se organiza el poder en nuestro país, el Estado, qué son los sistemas de gobierno, y otros conceptos también como democracia y participación ciudadana. Bien, bueno, porque la política, digamos, no es solo de políticos, es también de quienes vivimos en comunidad y queremos entender cómo mejorarla. Bueno, voy a presentar rápidamente al grupo que vamos a estar debatiendo hoy. Vanina Clemente, Soledad Ross, Guadalupe Candia y quien les habla, Ivana Segovia. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta clave. ¿Qué es exactamente la ciencia política para ustedes? Buena pregunta, Guada. Bueno, la ciencia política es una rama de las ciencias sociales que se dedica a estudiar el poder, pero no cualquier poder, digamos, sino más precisamente el poder político. Cómo se organiza, quién lo ejerce, cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos. Exactamente. Y también estudia a los actores, qué importante esto, que participan en ese juego político. ¿Quiénes son estos actores? Los gobiernos, los partidos políticos y nosotros los ciudadanos, organizaciones sociales y claramente los medios de comunicación. Y bueno, ojo, que no es algo nuevo tampoco. Ya desde la antigua Grecia, pensadores como Aristóteles hablaban de la política como el arte de gobernar para el bien común, aunque hoy también se la ve como un espacio de conflicto, de intereses y de negociaciones, ¿no? Y con respecto entonces a lo que dijo Ivana, ¿qué abarca esta disciplina? Muchísimas, como por ejemplo el estudio del Estado, cómo surgió, para qué sirve, cómo se organiza, y bueno, también los distintos regímenes políticos, como por ejemplo la democracia, el autoritarismo, los sistemas híbridos. Claramente, Dani, tampoco no podemos dejar afuera, digamos, a las instituciones que son claves en el Congreso, la presidencia, los distintos poderes, cómo funcionan, cómo actúan y si realmente cumplen su rol. Y no olvidemos también a los ciudadanos. La ciencia política también analiza la participación política. Entonces, bueno, los partidos, las elecciones y la opinión pública, por supuesto, ¿no? Bueno, en definitiva, la ciencia política nos ayuda a entender el poder, ¿no? ¿Quién lo tiene, cómo lo usa y qué impacto tiene en nuestras vidas? Así es, y eso nos permite también participar como ciudadanos, es decir, saber más para decidir mejor también. Y ahora que entendemos qué es lo que realmente estudia las ciencias políticas, hablemos del protagonista principal en este caso, que es el Estado. Exacto. Bueno, técnicamente el Estado es una organización que tiene el monopolio legítimo, ¿no? De la fuerza de un territorio. Lo decía Max Weber, uno de los padres de la ciencia política justamente. O sea, el único que puede hacer cumplir las leyes y a veces incluso por la fuerza es el Estado. Claro, como cuando un juez ordena un desalojo o la policía actúa. En sí, no es que cualquiera pueda hacer justicia por mano propia, ¿no? No, por supuesto que no, pero más allá, digamos, de la fuerza, ¿qué hace el Estado? El Estado, aparte de todo lo que nosotros venimos, administra servicios, los servicios básicos, regula la economía, recauda impuestos, garantiza derechos, básicamente organiza la vida dentro de la sociedad. Claro, no, no es que cualquier grupo puede ser Estado. Para eso se necesitan tres cosas que, bueno, serían los elementos del Estado, eh, como la población, el territorio y un gobierno que ejerza autoridad. Ah, entonces no es lo mismo que gobierno. No, justamente ahí está la confusión. El Estado es permanente, el gobierno es quien lo administra en un momento determinado y cambia en cada elección. Sin embargo, el Estado sigue. Claramente, por ejemplo, vamos a
hablar de nuestro Estado argentino, que existe hace más de 150 años, pero el gobierno que hoy tenemos no es el mismo que el de hace 4 años. Claro, exactamente. Y bueno, otro concepto clave, digamos, es la personalidad de Estado. Y bueno, cuando decimos personalidad de Estado, no estamos hablando de una personalidad como si fuera una persona, claro, sino de su capacidad jurídica. Es decir, que el Estado puede firmar tratados, tener propiedades, ser demandado y también demandar. Ah, bueno, entonces como si fuera una persona jurídica, o sea, en el derecho internacional, o sea, tiene derechos y obligaciones. Claro, y cuál sería, digamos, el objetivo de todo esto, ¿para qué existe entonces el Estado? Bueno, ese es el gran debate. Tradicionalmente se decía que el Estado buscaba mantener el orden y la seguridad. Hoy eso se amplía y se espera también que garantice, obviamente, justicia social, derechos, educación, salud, oportunidades. Así es, Sole, claramente. Y bueno, en definitiva, digamos, el Estado no es solo una estructura, es, digamos, una herramienta que, bien usada, puede mejorar la vida en sociedad. Totalmente. Por eso tenemos que seguir trabajando. Bueno, seguimos en este recorrido por los conceptos claves de las ciencias políticas y ahora entramos en un tema fundamental, las formas de Estado y de gobierno. Bueno, primero vamos con una diferencia clave, me parece. La forma de Estado se refiere a cómo se organiza territorialmente un país. Por ejemplo, puede ser unitario como Chile o federal como nuestro país justamente, Argentina, ¿no? Claro, sí, bueno, en un Estado federal el poder se reparte entre un gobierno nacional y gobiernos, tanto provinciales o regionales, que tienen autonomía, ¿no? En cambio, en un Estado unitario, todo el poder se concentra en el gobierno central. Así es, y la forma de gobierno, en cambio, tiene más que ver con cómo se ejerce, digamos, ese poder. Puede ser una monarquía donde gobierna un rey, por ejemplo, o una república como nuestro país, donde el pueblo elige a sus representantes. Exactamente. Y acá viene lo interesante. Argentina es un país federal con un sistema de gobierno representativo, republicano y democrático. ¿Qué querrá decir todo esto? Así es. Bueno, y en principio el sistema representativo significa que el gobierno actúa representando al pueblo que lo eligió a través del voto. Y bueno, cabe aclarar, ¿no?, que es sumamente importante votar siempre a conciencia. Bueno, y el sistema republicano, porque hay división de poderes, leyes iguales para todos y autoridades que duran un tiempo limitado. Así es, y bueno, en cuanto al sistema federal, como ya dijimos, porque el país se organiza en provincias con autonomía, digamos, que comparten el poder con el gobierno nacional. Claramente, qué importante todo lo que estamos eh, conversando, debatiendo. Ahora bien, ¿cómo se organiza el poder en nuestro país, en nuestra Argentina? Tenemos división de poderes, es así, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo que está encabezado por un presidente, que es el que gobierna y administra el país. Tiene además muchas otras atribuciones como jefe de Estado y de gobierno. Por eso justamente decimos que Argentina tiene un sistema presidencial. Claramente. Bueno, y el legislativo lo ejerce el Congreso, está compuesto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, bueno, donde se crean y se aprueban las leyes. Y bueno, y por último, el poder judicial, que interpreta y aplica las leyes y garantiza la justicia, ¿no? Como también lo ejercen los jueces y la Corte Suprema. Así es, y bueno, cada uno tiene funciones distintas, pero también se controlan entre sí. A esto se le llama equilibrio de poderes, justamente para evitar los abusos. Qué importante todo esto y qué importante, Vani, lo que acabas de decir. Y aunque claramente están separados,
también hay una interdependencia, por supuesto. Por ejemplo, que es lo que tiene que ver con lo que decía Vanina recién, digamos, porque se controlan también entre sí. Y les iba a dar un ejemplo. El Congreso sanciona leyes, pero el presidente las promulga y la justicia puede declararlas inconstitucionales. O sea que se controlan, como dijo Vani, y se vigilan mutuamente. Claramente, Sole, así es. Y bueno, volviendo al federalismo argentino, em, aunque está en la Constitución desde 1853, muchas veces el poder se ha concentrado más de lo que debería en el gobierno nacional. Y bueno, y eso genera tensiones entre nación y provincias, o sea, pero el principio sigue siendo que cada provincia tiene su propia constitución, sus autoridades y leyes, aunque dentro del marco de la Constitución Nacional. Claro, y bueno, hoy en día en Argentina hay críticas también al hiperpresidencialismo. Muchos dicen que el poder del presidente, por ejemplo, se volvió excesivo, y a mi criterio creo que sí, pienso que es así. Sí, tal cual, Vani. Y el Congreso, que las provincias muchas veces queda opacado también en estos casos. Así es. Y bueno, chicas, así vamos llegando al final, me parece, de este primer episodio. Eh, bueno, recorrimos algunos conceptos fundamentales de la ciencia política. Pero hablamos de qué es esta disciplina, del Estado y su rol en la sociedad, ¿no? Y de cómo se organiza el poder en Argentina. Así es, y bueno, también la división de poderes hasta el federalismo. Entendimos que las reglas del juego político no son solo estructuras, también son claves para que la democracia funcione. Y esperamos realmente que este recorrido les haya servido como para poder pensar, repensar, preguntarse, dudar y sobre todo buscar formas de participación activa como ciudadanos en esta vida, en la vida política justamente. Nos encontramos en el próximo episodio, bueno, donde vamos a seguir hablando y analizando temas claves. Y bueno, así poder entender cómo funciona el poder y cómo podemos transformarlos, digamos, desde nuestro lugar. Gracias. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.